Muy bien, muchachos, gracias por la espera. Vamos a continuar, vamos a iniciar la sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a iniciar a ver el movimiento de tiro vertical. Es el movimiento que sigue en estudio. Vamos a sentar las bases de ese movimiento de tiro vertical, muchachos. Antes de pasar a eso, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? ¿Algo que quieran compartirnos? Muchachos, el día de ayer me hacían algunas consultas de último minuto que la verdad me parecieron eh, excesivas, porque no es posible que después de 10 días de que dejamos el trabajo de la práctica de 8 y 9, en el último momento, cuando quedan algunos segundos para entregar, pues están consultando apenas sus dudas. Eso me dice que están haciendo las cosas a última hora. Entonces, muchachos, les pido, si damos suficiente tiempo, pues hay que empezar a ver las cosas desde antes para poderlos apoyar, porque de otra manera, pues no se puede todo a última hora. Y pues no los pude ayudar porque pues no es posible. Además, son cosas que vimos en la clase y las vimos más de una ocasión. Entonces, con la pena, pues no los pude ayudar. Entonces, muchachos, si hay dudas, preguntas, pues váyanlas haciendo. No dejen el ejercicio a última hora, cuando ya no hay posibilidad pues de tener tiempo de intercambiar información y de poderlos apoyar en la resolución de sus ejercicios. Muchachos, nuevamente pregunto, ¿alguna duda, pregunta, comentario que quieran compartir con el grupo? Bueno, tomaré eso como un no. Voy a continuar entonces con el tema del día de hoy. Voy a compartir mi pantalla, mi presentación, en la que vamos a hablar del tiro vertical. Este movimiento de tiro vertical es el que vamos a estudiar el día de hoy. Y lo que tenemos en las imágenes de esta presentación es precisamente la representación de este tiro vertical. Aquí tenemos un chico con su rifle, el cual está apuntando verticalmente hacia arriba. Y lo que hace, pues lo que salga de ahí, sea una bala, una munición, lo que salga de la boca de ese rifle va a ser un movimiento de tiro vertical, es decir, un movimiento en el que se va a mover verticalmente hacia arriba. Y bueno, pues todo lo que sube tiene que bajar. En determinado momento ese proyectil que este chico está lanzando verticalmente hacia arriba se va a detener y va a empezar a caer nuevamente. Idealmente, en este tipo de movimiento va a caer en la misma dirección en la que subió. Y entonces pues debería de regresar y entrar nuevamente por el orificio de este rifle o de esta pistola, lo que sea con lo que está disparando este chico. Igual tenemos aquí en la parte central la imagen de un malabarista del circo que lanza su pelotita verticalmente hacia arriba. Bueno, esa pelotita pues regresa a su mano. Siempre que la lance verticalmente, siempre va a regresar a su mano y va a estar ahí moviéndose verticalmente hacia arriba y hacia abajo. Ese es el tipo de movimiento al que le llamamos tiro vertical, que es el que vamos a estudiar el día de hoy. Lo mismo ocurre, muchachos. Déjenme ver si me veo. Lo mismo ocurre si lanzamos cualquier objeto verticalmente hacia arriba. Tengo aquí mi goma. Si la lanzo verticalmente hacia arriba, siempre voy a ver que va a hacer este movimiento. No sé si lo alcanzan a ver. Cualquier cosa que yo lance verticalmente hacia arriba, pues va a hacer este movimiento. Va a regresar, en este caso, a mi mano. Desde luego que si quito mi mano, pues va a llegar hasta el suelo o hasta donde tenga que llegar
donde algo lo detenga. Este es el movimiento que vamos a estudiar el día de hoy. Es clásico en los volados, por ejemplo. ¿Alguien de ustedes ha jugado volados? ¿Sabe qué son los volados para empezar? Muchachos. Sí. ¿Sí? Bueno, ustedes cuando lanzan la moneda, eso es echar un volado, y entonces siempre que lanzan la moneda hacia arriba, bueno, pues puede que sea que dé vueltas, pero al final regresa a sus manos. Y entonces ese es el tipo de movimiento que vamos a estudiar el día de hoy. Se llama tiro vertical. Y vamos a ver cómo se comporta ese movimiento. Bueno, primero vamos a definirlo y vamos a ver las características de ese movimiento. Para eso voy a pasar a mi siguiente lámina, en la que tenemos algunas imágenes. Aquí a la izquierda tenemos una imagen de una persona, esta persona que está lanzando verticalmente un objeto hacia arriba. Si ven, aquí está su mano, su larga mano, y en ese punto, si colocamos un sistema de referencia que nos diga, que nos permita trazar las posiciones sucesivas que tiene este objeto que lanza esta persona, perdón. Entonces podremos trazar la trayectoria de este objeto de color rojo que está aquí. Es una pelota, no sé, cualquier cosa puede ser lo que esté aventando hacia arriba. Y entonces la trayectoria que sigue este objeto es esta, que estoy remarcando ahorita en color morado. Sube, 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 sube verticalmente hasta arriba, hasta un punto en donde se detiene por efecto de la gravedad, que siempre la va a estar jalando hacia abajo, siempre va a estar influenciando este objeto, acelerándolo verticalmente hacia abajo, en este caso desacelerándolo hasta detenerlo cuando llega a esta posición, y entonces empieza el objeto a bajar. Esto está dibujado así, aunque realmente debería de bajar sobre la misma línea, está dibujado así para que se pueda visualizar, pero realmente el movimiento sería sobre la misma línea. Lo dibujamos así para poderlo ver. Y entonces, una vez que se detiene en la parte superior, empieza a caer de forma similar a una caída libre, y pues puede llegar hasta el mismo punto en donde esta persona lo sostiene con su mano, y entonces estaría ahí completando pues el ciclo del movimiento, el tiro vertical. Desde luego puede seguir viajando más abajo y todavía sería parte del tiro vertical eso, pero pues aquí hay unas características interesantes en este tramo del movimiento que vamos a ver desde aquí, muchachos. Entonces, por principio de cuentas, esta persona tiene que lanzar su objeto con una cierta velocidad inicial, que es esta vez subíndice cero que está aquí. Si no lo lanza con una velocidad, pues el objeto nunca va a salir de su mano, y entonces pues no se va a elevar, no se va a ir verticalmente hacia arriba de ninguna manera. La única forma de que este objeto suba verticalmente hacia arriba, válgame la redundancia, es que esta persona le proporciona una velocidad inicial, perdón. Entonces, la característica de esta velocidad que le imprime la persona es que pues esta velocidad va disminuyendo poco a poco, se va haciendo más pequeña cada vez, y en este caso, como la velocidad, el movimiento es verticalmente hacia arriba, la velocidad en este punto, en este tramo del movimiento, se considera positiva, pero está siendo reducida cada vez más por la gravedad que lo atrae hacia abajo, y entonces llega el momento en que al llegar al punto más alto se detiene. En este punto su velocidad es cero, y entonces empieza a caer,
y la velocidad empieza a crecer. Cuando empieza a bajar, empieza a caer, empieza a caer, empieza a caer. Empieza a aumentar su velocidad porque está siendo acelerado nuevamente por la gravedad, pero ahora la velocidad coincide con la dirección de la gravedad y entonces hay una aceleración, de tal suerte que cuando llega al mismo nivel se considera que hay una velocidad final de este objeto simbolizada por esta BF. Y hay una cierta relación entre todos estos parámetros. Desde luego, esta altura a la que llega el objeto lanzado, pues también tiene importancia, porque de alguna manera este es el desplazamiento de este movimiento de tiro vertical. Y bueno, vamos a leer lo que nos dice aquí la lámina, muchachos. En este caso me habla que el tiro vertical es nuevamente un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Rectilíneo porque se realiza en línea recta, uniformemente variado porque su velocidad cambia de manera uniforme, es decir, siempre está sujeto a una aceleración constante. En este caso la aceleración, al igual que en el caso de la caída libre, es exactamente la aceleración de la gravedad. Y este movimiento de tiro vertical se presenta cuando se proyecta un cuerpo, dice, en línea recta hacia arriba o hacia abajo. Esto es importante. Si nosotros lanzamos un cuerpo en línea recta hacia arriba, estaremos generando un movimiento que se llama tiro vertical. Pero si lo lanzamos también hacia abajo, desde luego de manera vertical hacia abajo, le damos una velocidad inicial, también estamos hablando de un movimiento de tiro vertical. O sea, puede ser en las dos direcciones, hacia arriba o hacia abajo. La característica es que siempre lo lanzamos con una velocidad inicial. Si lo dejáramos caer, entonces no sería, si nada más lo soltamos y lo dejamos a la atracción de la gravedad, entonces sería una caída libre. Pero si le imprimimos una fuerza, pero una velocidad verticalmente hacia abajo, entonces también se transforma en un tiro vertical. Y desde luego, ya sea hacia arriba o hacia abajo, este movimiento está sometido a la acción de la gravedad. La gravedad ejerce un efecto sobre este cuerpo que realiza el movimiento de tiro vertical, porque si viaja hacia abajo el cuerpo, lo acelera constantemente cuando viaja hacia abajo, pero cuando viaja hacia arriba, lo desacelera constantemente, es decir, lo va frenando hasta que se detiene. Entonces, este es el efecto de esta gravedad sobre este movimiento de tiro vertical. Entonces, pues ahí está. Si el objeto viaja hacia arriba, pues la gravedad hace que se desacelere, es decir, reduce su velocidad hasta el punto en que lo detiene. Y si viaja hacia abajo, esta gravedad hace que se acelere constantemente, es decir, que vaya aumentando su velocidad de manera regular hasta que lo detenga algo, hasta que caiga al suelo, hasta que lo detenga algo en algún punto. Y bueno, lo interesante de este movimiento también es que las expresiones matemáticas que usamos en la caída libre, pues aplican exactamente igual, en este caso, para el movimiento de tiro vertical. Todas las 4 ecuaciones que vimos y utilizamos en el movimiento de caída libre, todas se aplican exactamente igual en el movimiento de tiro vertical. Pero aquí muy importante, muchachos, aquí sí, siempre vamos a utilizar la aceleración de la gravedad con su signo negativo. De otra manera vamos a tener problemas. Aquí siempre vamos a considerar la aceleración con signo negativo porque pues aquí tenemos desplazamientos en dos direcciones, tanto verticalmente hacia arriba como verticalmente hacia abajo. Y entonces sí es importante siempre considerar la aceleración negativa porque pues si va hacia arriba, esto precisamente afecta la velocidad, que es positiva, y si va hacia abajo también afecta la velocidad, que es negativa, porque va en la misma dirección. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que dice la lámina. Y aquí lo que tenemos en el dibujo de la derecha, pues es precisamente las características de este movimiento. Tiene una velocidad inicial, este es un objeto que está siendo lanzado verticalmente hacia arriba, que tiene una velocidad inicial.
está sujeto a la acción de la gravedad, que siempre va a ser negativa y dirigida hacia abajo. Y entonces el movimiento va a ser verticalmente en el eje Y. Y la pregunta, muchachos, cuando llega a esta parte alta, donde lo más alto que llega en este punto, ¿cuál velocidad tiene en este punto más alto? Si alguien me captó la idea, me puede decir qué velocidad final tiene aquí en este punto, qué velocidad hay aquí. ¿Sería 0? Sería 0, muy bien. A medida que va subiendo el objeto se va desacelerando hasta que llega a un punto en el que se detiene por completo. Es solamente un instante, pero en ese instante la velocidad es 0. Efectivamente es una característica de este movimiento. Cuando se lanza algo verticalmente hacia arriba, llega el momento en que su velocidad se hace 0 y entonces cambia de dirección, porque originalmente fue lanzado verticalmente hacia arriba con una cierta velocidad inicial. Después de cierto tiempo llega a su punto más alto, ahí su velocidad es 0, y después empieza a descender, pero ahora con una velocidad negativa, porque va en dirección vertical hacia abajo, y en todos los casos, tanto cuando va de subida como cuando va de bajada, está sujeta a la acción de la gravedad, que es, en este caso siempre vamos a considerar negativa, con su signo negativo para poder obtener buenos resultados. Entonces, muchachos, pues vamos a identificar algunas características importantes de este movimiento. Voy a hacer nuevamente aquí un esquemita representando a una persona que lanza un objeto verticalmente hacia arriba. Esta persona tiene un objeto en su mano. Un objeto en su mano que pues le aplica una cierta velocidad inicial. Lo lanza verticalmente hacia arriba con una cierta velocidad, de tal suerte que este objeto que esta persona lanza, pues hace un recorrido verticalmente hacia arriba. Voy a tratar de trazar una línea vertical, aunque pues, me puede quedar algo chuequita. Ya está. Y bueno, idealmente este objeto se llegaría al punto en que se detiene y empieza a caer sobre esta misma dirección, pero bueno, para que lo podamos visualizar lo voy a dibujar de esta manera. Ahora estaría el objeto en este punto más alto y entonces empezaría a caer. Empieza a caer, empieza a caer, empieza a caer, empieza a caer, hasta que en un punto pues llega exactamente a la misma altura desde la que fue lanzado. Entonces aquí podríamos trazar una referencia de dónde inició y dónde terminó este movimiento. Era una horizontal, pero me quedó muy chueca. Entonces voy a trazarla de nuevo. Entonces aquí está este nivel, ahí fue. Ahí inició el movimiento. Esta persona lo lanzó con una velocidad inicial verticalmente hacia arriba. La pregunta, muchachos, aquí, ¿cómo es la velocidad? Si tiene esta dirección, esta velocidad inicial, ¿cómo es? ¿Positiva? Positiva, muy bien. Y a medida que esta pelota va subiendo, esta velocidad se va haciendo más pequeñita cada vez. Más pequeñita cada vez, hasta que en este punto la velocidad se hace 0. El objeto se detiene en algún punto a una cierta altura de la que fue lanzado. Y entonces, bueno, ¿y esto es por qué? Porque pues siempre está sujeta a la acción de la gravedad. Esta pelotita que está siendo lanzada siempre está siendo afectada por la gravedad, que va a tener un signo negativo porque está dirigida siempre en la gravedad hacia abajo. Esta gravedad es responsable de que esta velocidad vaya disminuyendo hasta el punto en que se detiene. Y bueno, ya llegó hasta ahí. En este caso subió desde esta posición
hasta esta posición. Y desde luego en eso pues hizo un recorrido, recorrió una cierta altura. Esto fue su desplazamiento, la altura que recorrió, o la altura que alcanzó con esa velocidad inicial con que fue lanzado, pues ese, digamos, es el desplazamiento por la altura que logra esto. Pero esto también, muchachos, le lleva un cierto tiempo. Para llegar hasta el punto más alto, consume un cierto tiempo. Voy a tratar de simbolizar aquí este tiempo. Ahora, este es el tiempo que tarda, muchachos, el objeto en subir desde la posición en que fue lanzado hasta el punto más alto en donde puede llegar. Si este es el tiempo que tarda en subir este objeto hasta este punto más alto, ¿cómo podríamos denominarle este tiempo? ¿Alguna idea? Cualquier idea es buena, muchachos. O sea, que le demos como un estimado de lo que recorrió. No, No. ¿cómo le podríamos llamar si es el tiempo que se tarda en subir el objeto hasta la parte más alta? ¿Cómo le podemos denominar a ese tiempo? ¿Cómo le podemos nombrar para identificarlo? Es el tiempo que tarda en subir. Como tiempo inicial o algo así. El tiempo inicial tal vez pudiera ser el instante en que lo suelta, pero todo este lapso que tarda en llegar hasta acá arriba, ¿El tiempo total o algo así? algo así, pero en este caso nada más no es el tiempo total, porque el tiempo total sería hasta que sube y vuelve a bajar, entonces nada más es el tiempo que tarda Tiempo en subir. medio. ¿Mande? Tiempo medio. Tiempo medio, pues pudiera ser medio, pero en este caso me refiero al tiempo que tarda en subir, entonces le puedo llamar tiempo de subida, lo voy a simbolizar así, tiempo de subida. Ese es el tiempo que tarda desde que esta persona le imprime una cierta velocidad inicial hasta que llega a la parte más alta. Bien, y entonces una vez que llega a la parte más alta, este cuerpo se detiene y entonces, como sigue sujeto a la acción de la gravedad, su velocidad empieza a aumentar. Empieza a ser cada vez más grande porque ahora su velocidad está siendo influenciada por la gravedad y entonces eso hace que se acelere y que vaya aumentando cada vez más, igual que en la caída libre. Esta parte del movimiento es como si fuera una caída libre, en donde su velocidad inicial, si se acuerdan, era 0 y empezaba a incrementarse pues hasta que se hacía máxima al llegar al suelo, ¿no? En este caso, al llegar al nivel de donde fue lanzado. Y bueno, nuevamente esta variación de la velocidad es influenciada por esta gravedad. Y entonces ahora lo que quiero que identifiquemos, muchachos, si este es el tiempo que este objeto le toma en recorrer el camino al contrario para volver a bajar, para bajar a la posición en la que fue lanzado, ¿cómo le podríamos llamar a este? Si este fue el Tiempo de bajada. tiempo de bajada, muy bien. Exactamente, a eso quería llegar. Si esto es el tiempo de subida, pues ese es el tiempo de bajada. Y entonces, pues este objeto tiene que subir y tiene que bajar para llegar a esta misma posición. Entonces podemos identificar un tercer tiempo. Este tiempo, en conjunto, lo que tarda en subir y lo que tarda en bajar, le vamos a llamar el tiempo de vuelo. Y lo vamos a simbolizar así. El tiempo de vuelo es el tiempo que está volando, digamos, que está en el aire, este objeto, y es el tiempo que tarda en subir y además el tiempo que tarda en bajar. Entonces, ¿cómo podríamos expresarlo matemáticamente este tiempo de vuelo? ¿A qué sería igual? A la suma de tiempo de Ajá. subida y bajada. Muy bien, a la suma de tiempo de subida y más el tiempo de bajada. Muy bien, perfecto. Es el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Esa es la forma de determinar el tiempo de vuelo. Ahora, muchachos, si este
objeto es lanzado verticalmente hacia arriba y tarda un tiempo en subir hasta un cierto punto. Y eso es porque pues la gravedad lo va deteniendo, lo va desacelerando hasta que lo detiene. Y después la misma gravedad lo hace que se acelere hasta que pase por este punto. La pregunta es, ¿cómo será el tiempo que tarda en subir con respecto al tiempo que tarda en bajar este cuerpo? En cuanto a magnitud, ¿cómo serán estos tiempos? Sería, el de subida sería mayor y el de bajada sería menor. Esa es una idea. ¿Alguna otra idea? ¿Cómo podrían ser estos tiempos? ¿Creen que se tarde más en subir que en bajar? ¿O más en bajar que en subir? ¿O se tardarían lo mismo? Tarda más en subir. En subir, ¿no? En subir tarda más. Tarda más en subir. Eso, bueno, esa sería tal vez una idea intuitiva. Efectivamente, Se tendría pues, que tardar lo mismo, ¿no? podríamos pensar que así es, pero efectivamente en la realidad es que se tarda lo mismo. O sea, se tarda lo mismo en subir, desde que es lanzado hasta que llega al punto más alto, se tarda lo mismo que desde que empieza a caer desde el punto más alto hasta el punto donde fue lanzado, es exactamente lo mismo. A lo que quiero llegar es que este tiempo de subida es exactamente igual al tiempo de bajada, aunque intuitivamente pudiera parecer, al menos a primera vista parecería que se tarda más en subir o que se tarda más en bajar, pero no. La realidad es que el tiempo que tarda en subir es exactamente el mismo tiempo que tarda en bajar. Entonces es importante recordar eso. Entonces, muchachos, si aquí el tiempo de vuelo es el tiempo de subida más el tiempo de bajada, y sabemos que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, ¿de qué otra manera podemos representar este tiempo de vuelo? Si sabemos que los dos son iguales. Este tiempo de subida es igual a este tiempo de bajada. ¿Cómo lo podemos representar esto con otra ecuación? ¿Alguna idea? Este es el tiempo de subida, el primero. Y este es el de bajada. Pero también, como es igual al de subida, pues también lo podemos representar como el tiempo de subida. Y si sumamos el tiempo de subida más el tiempo de subida, ¿cuánto me da? ¿Alguna idea? Sin miedo, muchachos, no tengan miedo a equivocarse, digan la idea que tengan. 2TSB, Ajá, ¿dos qué? TSB, 2TS nada más. O sea, el tiempo de subida lo puedo representar como 2 veces, pero el tiempo de vuelo lo puedo representar como 2 veces el tiempo de subida. Es decir, si multiplico por 2 el tiempo que tarda en subir, puedo encontrar el tiempo de vuelo, pero también lo puedo encontrar si multiplico por 2 el tiempo de bajada, porque el tiempo de subida y el tiempo de bajada son iguales. Entonces, he aquí 3 formas de representar el tiempo de vuelo, como la suma de los tiempos de subida y de bajada, como el doble del tiempo de subida o como el doble del tiempo de bajada, porque sabemos que el de subida y el de bajada son iguales, de acuerdo a lo que establecimos aquí, y que es efectivamente cómo se comporta este movimiento. Bueno, y hasta aquí tenemos las relaciones de los tiempos que tardan en subir, el tiempo que tardan en bajar, el tiempo de vuelo, que es el tiempo total en que sube y baja. Y algo importante e interesante, muchachos, es que vamos a ver si podemos ver esta persona que lanza este objeto verticalmente hacia arriba, le imprime una velocidad inicial que tiene esta dirección, verticalmente hacia arriba. A medida que llega al punto más alto y empieza a bajar, cuando este objeto vuelve a pasar por aquí, se considera que tiene una velocidad final. Una velocidad final. Exactamente cuando pasa en el mismo punto, a la misma altura de la que fue lanzada, tiene una velocidad final que es importante. La pregunta, muchachos, es ¿cómo será esta velocidad final con respecto a esta velocidad inicial con que fue lanzado? ¿Alguien tiene alguna idea? sería negativa. ¿Sería negativa? Efectivamente, sí sería negativa.
Y en cuanto a magnitud, con respecto a la velocidad inicial, ¿Sería menor? sería menor. Bueno, esa también es una idea. ¿Alguien tiene otra idea? Muchachos. Sería mayor. Alguien dice que es menor, alguien dice que es mayor. Gracias, Brittany. Verónica nos dice que es menor, Brittany nos dice que es mayor. Y la verdad, muchachos, es que si nos damos cuenta, esta velocidad con que es lanzada el objeto, influenciada por la gravedad, se va a ir disminuyendo hasta hacerse cero. Después, cuando empiece a caer, esta velocidad va aumentando. Efectivamente aquí se hace negativa esta velocidad, porque ahora va hacia abajo y se va incrementando. Lo interesante de este movimiento es que precisamente en este punto, cuando están a la misma altura el objeto, una vez que subió y bajó, exactamente en este punto la velocidad inicial es igual a la velocidad final. En cuanto a magnitud, voy a poner aquí entre paréntesis, digo entre las rayas de valor absoluto. O sea, en cuanto a magnitud son iguales. La misma velocidad con que fue lanzado es la misma velocidad con que está en este punto, nada más que efectivamente en este punto la velocidad es negativa porque tiene esta dirección, está verticalmente hacia abajo. ¿Sí? No sé si aquí fueron 20 metros por segundo, pues aquí también van a ser 20 metros por segundo, pero con signo negativo. Es decir, pues va a ser, la velocidad final va a ser el negativo de la velocidad inicial, como lo queramos ver. ¿Sí? Si a la velocidad inicial le ponemos un signo negativo, entonces vamos a poder determinar la velocidad final exactamente en este punto, exactamente en el punto cuando este objeto vuelve a pasar por la misma posición en la que fue lanzado. Esta es una relación que hay que recordar también para resolver los problemas de este movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, todo esto complementa a las 4 ecuaciones que tenemos para calcular el movimiento de caída libre, que son las mismas que vamos a aplicar para el movimiento de tiro vertical. Entonces, podemos calcular una velocidad final. Esta velocidad final que estamos aquí marcando, que es el negativo de la inicial, en cualquier otro punto, esta velocidad final la podemos calcular si conocemos la velocidad inicial con que fue lanzado y le sumamos el producto de la gravedad, de la aceleración de la gravedad por el tiempo. Recordando en este caso, muchachos, que siempre vamos a tomar esta gravedad como negativa. Pues esa es nuestra primera ecuación. Aplica también aquí. Nuestra segunda ecuación que tenemos ahí del lado izquierdo es la velocidad final al cuadrado. Va a ser igual al cuadrado de la velocidad inicial más 2 veces el producto de la gravedad por la altura. Y en este caso, también como en todos, hay que considerar esta gravedad con signo negativo. Y bueno, las otras ecuaciones también aplican exactamente igual que en el movimiento de caída vertical. La altura la podemos calcular si multiplicamos la velocidad inicial con que fue lanzado el objeto por el tiempo que dura el movimiento. Y a eso le sumamos un medio de la aceleración de la gravedad por el cuadrado del tiempo que dura el movimiento. Y finalmente podemos... Profe, Sí, entonces aquí la gravedad sí se va a tomar como negativa. siempre se va a tomar como negativa. Porque como hay en este caso movimiento en sentido vertical hacia arriba y hacia abajo, entonces para poder tomar esos cambios de dirección, siempre debemos de tomar el valor de la aceleración como negativa. Ese es invariable en este caso. Sí, gracias. H va a ser igual entonces igual al promedio de las velocidades, que es la final, más la inicial, sobre 2. La velocidad promedio es esto, multiplicado por el tiempo. Y estas 4 ecuaciones, muchachos, las mismas que utilizamos en
en el tiro, perdón, en la caída libre, también aplican para este movimiento de tiro vertical. Ya nos queda muy poquito tiempo de esta sesión. El día de mañana ya vamos a hacer el ejercicio correspondiente a este tema. Y bueno, los ejercicios que podamos hacer correspondientes a este tema. Aquí nada más les muestro nuevamente este ejemplo de cómo es que cambia la velocidad, muchachos. Aquí tengo una persona que dispara un balín por un rifle. Cómo va cambiando su velocidad. Aquí se lanza con 49 metros por segundo. Si se dan cuenta, va reduciendo su velocidad. 39.2, 29.4, 19.6, 9.8, hasta que llega a la parte más alta y aquí tiene una velocidad de 0. Pero cuando empieza a caer, si se dan cuenta, cuando está en el mismo nivel, tiene la misma velocidad, nada más que con signo negativo. Menos 19.6, menos 29.4, menos 39.2. Y cuando llega al mismo punto, tiene otra vez la misma velocidad, pero con signo negativo. Muchachos, déjenme su participación ahí en el chat, los que estuvieron apoyando la sesión. Y nos vemos el día de mañana para hacer ejercicios con respecto a este tiro, este movimiento de tiro vertical. Por favor, su participación en el chat y que tengan excelente día, muchachos. Cuídense mucho, nos vemos el día de mañana. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, buen día.